estamos en este avión a 2 horas y media de llegar en Alaska para hacer todo este recorrido en bicicleta hasta la Tierra de Fuego en Argentina, justo en la punta en Ushuaia. Hemos tenido mucha suerte que nos recibieron en una casa de una señora que encontramos en Warm Shower. Nos recibió 2 noches, nos permitió de montar la bici, hacer todo lo que teníamos que hacer y ya estamos listos para irnos. Bueno, listo, el tiempo ya... Te vas a tener que acostumbrar. Esta tienda tiene todas cosas que sirven para acampar por las personas que están apasionados de armas, de pesca, de naturaleza. Están animales así en todo lado. ¿Te das cuenta que aquí comprarse una pistola es más barato que un iPhone? ¿Cuánto cuesta? 200, 300. Tú vienes aquí, le dices, me das esta, le pagas y te da una pistola. Da un poquito miedo. Esta noche, como es nuestra primer acampada libre, ¿qué es? Un repelente para osos. Repelente. ¿Cuánto vale? Está caro. Acá el pack de 2, 70 euros. Pero el problema es que igual ocupa, ¿no? ¿Dónde lo ponemos? Después está uno solo. Pero la duda que tengo es quién está delante. Lo ataca primero. El tiempo que lo saque, vaya a gastar $40 para esto. Pero quizás esto me salve la vida. Cogemos esa costumbre de que cada vez que vemos un baño, vamos. ¿Vale? Y vaya. ¡Llueve mucho! ¿Dónde va el viento? Porque como me viene la cara. Logramos salir de la ciudad de Anchorage con la ilusión de encontrar nuestro primer sitio de acampada. Pero se nos iba pasando la hora. Pensábamos que iba a ser una tarea fácil por haber visto un lago puesto allí en Google Maps, pero al llegar allá en la zona estaban demasiadas casas y tampoco encontrábamos un sitio donde ponernos. Tengo un hambre. ¿Cuántos kilómetros hemos hecho ahora? Hasta ahora 40. Nos quedamos acá. Exploramos la zona a ver si hay algo más. Vamos a ver primero dónde está la gente. Llovía. Se estaba haciendo tarde. Encontramos este sitio, montamos la tienda y de repente Manuel empezó a ver un orso, de estos era un orso negro, gigante, más gigante de unos 3 metros, allá buscando comida a unos 15 metros de nosotros. Entonces nos hemos asustado y estábamos pensando ya de recoger todo lo que era la tienda, todo lo que habíamos montado, porque estando un orso así tan cerca de donde queríamos dormir, no nos sentíamos seguros para nada. Y ni siquiera tuvimos tiempo de empezar a recoger que llegó un señor así corriendo diciéndonos que estábamos en su tierra, que si estábamos locos, que por qué nos habíamos metido aquí, que nos teníamos que ir. Bueno, una persona totalmente histérica, totalmente loco. Yo creo que debía tener problemas mentales. Amenazándonos hasta con cara listo para levantarnos las manos encima. Sí, nos hablaba así de cara a cara, teníamos que irnos, que estamos en su tierra, que sí, que por qué nos habíamos puesto aquí. Estaba totalmente loco. Nosotros reaccionamos calmándolo porque lo vimos un poco alterado, un poco que una tenía cerveza de más y mentales también no era normal, no era normal. Y tanto que estábamos guardando todo adentro de las alforjas para empezar a irnos y se le cruzó los cables, dijo, ¿por qué todavía seguís aquí? Así como un loco totalmente, se fue corriendo hasta la casa. Entonces ahí creo que entendimos el para qué, porque aquí la gente tiene derecho de llevar armas. Entonces el hecho que se fue así corriendo, lo primero que se nos pasó por la cabeza era que se fue justamente a buscar algo. Y volvió con un arma.
y volvió Sí, con un arma. Es decir, menos mal cogimos todo corriendo, sacamos del trozo de tierra que era suyo para ponernos en la calle, así sin haber podido guardar ni nada, tiramos todo en la calle. Y llegó corriendo otra vez, pero esta vez con una pistola. Eran como las 11. Era las 11, ya estaba haciendo Y casi... ya se estaba oscureciendo. Sí, casi totalmente oscuro. Tuvimos que seguir pedaleando y no encontrábamos nada. Hemos seguido, no sé, unos 15 kilómetros más. Y hemos encontrado este parking que igual nos vino la policía diciéndonos que aquí no se podía estar. Hemos explicado lo que acabamos de vivir para que tengan un poco de compasión y nos dejen al menos descansar. Es un parking de la policía que está abandonado literalmente. Hay camiones así abandonados. Y también así nos dijeron que es una propiedad, que es el land de la policía, no podéis estar. Y todo esto que eran las 12 ya de la noche. Creo que ya la 1, casi no Sí, habíamos sí. comido, estábamos recansados, no. Hospitalidad Una aquí. locura, una locura. Además, cuando bajó este loco con la pistola, estaba la casa de frente, parecían 2 psicópatas también que estaban mirando toda la escena sin hacer nada. Hemos dormido acá, si podemos decirlo, porque al final hemos puesto esto. Con el miedo. Hemos estado a la mitad de la noche sentados a mirar alrededor. Sabíamos, ¿no?, que estaban orsos, no es que venimos en Alaska sin saber, pero pensábamos que encontrando un sitio así podríamos estar un poco resguardados. Ha sido poner la tienda y menos mal que tú lo viste, porque yo ni siquiera, y estaba a 10 metros abajo mismo. No. Vaya experiencia que hemos vivido ayer. Y aquí dejé la comida. Mira, todo abandonado aquí y Casi no nos dejaban. A la 1 de la mañana. Vaya hospitalidad. ¿No se la ha comido? No, esto no le gusta. Vaya orso. Estamos buscando un sitio para ver si alguien nos recibe. We are Manuel and Elodie, an Italo-French couple, so I will check my phone during the day. Yo no me siento de acampar, la verdad. Dámela bien. Otra hora y media, 2 horas para llegar allá. ¿Cansaremos a llegar? Más americano que esto, creo que no se puede. Bear. Yeah, Bear. Yeah, there's a lot of bears. Yeah. Don't sleep with any food or cosmetics or washing stuff in the tent. They smell everything. If it smells at all like food, they'll come see what it is. Okay. Yeah. Put it in one of your dry bags and rope it off in a tree if you can. We buy a spray. It's enough. Hopefully. Parece que para esta noche sabemos dónde ir a dormir. La chica nos respondió positivamente. Parece que vive también en el bosque, entonces como me habla de ponernos en el paso para coche, ¿no?, en la entrada del coche, me da miedo también que al final terminamos estando como en el bosque también, ¿no? There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Vamos muy cargados, hay que tomar decisiones de qué quitar de las alforjas en estos días porque vamos con freno tirado al final. Sorrow and the old way get washed out by the rain. My land. What the fuck are you doing on my land? Mira, se entendía que You've got to tampoco nos keep poníamos. nos hubiéramos puesto en el holding jardín, ya hay que on preguntar. through the
Hemos llegado casi. Ahora Google Maps me pone en miles, no entiendo. Cada miles es 1,6 kilómetros. Camper abandonados y la situación es un poco inquietante. Aquí está preguntando al vecino si... porque tiene un cabán, ¿no? Entonces estaría bien si nos podríamos allá adentro. Porque aquí era la misma situación de ayer. Es decir, un sitio así con casas alrededor, ultra bonito, bosque y ¡pim! El oso de cara vimos. Entonces no queremos que se repita la situación. Pero bueno, son los primeros días. Ahora el miedo se supera y a ver si podemos acampar libre en la naturaleza sin ser comido. Me ha confirmado que sí, es esta. Después le he preguntado si ha visto un oso acá y me ha dicho que no lo ha visto este año, pero que eso es Alaska, pueden estar en cualquier lado. Después al final, qué pregunta tonta, es decir, tú en tu casa lo ves el oso, que decir, no viene a tocar a tu puerta tampoco, ¿no? Bueno, se acercan a las casas, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Le has preguntado si podemos dormir allá o qué? No lo he visto del rollo, era también así antipático, todo raro. This is my land. Si hubiera visto una persona, no sé qué, algo, pues lo preguntaba, ¿no? En tocado terreno diciendo cuál es la plaza más segura para ponernos, ¿no? Le he dicho ayer hemos estado terrorizados acá y entonces tenemos mucho miedo y estamos buscando la plaza si sabe de algo aún más seguro acá y no me han dicho nada, entonces tampoco me van a invitar a su casa, ha visto cómo son. Es como, cuidado que acá a lo mejor te viene a comer, ¿sabes? Me da un poco fastidio porque al final cualquier cosa que les preguntas te ponen más miedo que otra cosa y tampoco buscan de ayudar. Son un poco bastardos, ¿no? Entre el oso, los mosquitos. Los mosquitos, estos son leones. Lo que hemos pensado de acampar aquí, así que tenemos al menos una pared cubierta que no puede pasar. Vaya marrón, ¿eh? Hay que superar el miedo, pero esta es la situación, chicos. Hemos cambiado el plan 20 veces ya. Nos hemos situado acá. A ver, porque si se pone a llover. Sí, ahora está otro hecho, es que si se pone a llover porque estamos acampando sin nada, sin tienda, sin nada, para tener más... ¿Qué es? No sé, es gigante. ¿Qué es? ¿A dónde? Un pájaro. Mi pájaro. Mira, mira. ¿Qué es? Tenía algo. Era gigante también. Un conejo se ha cogido. Tenía algo. Que también de los pájaros tenemos que tener miedo. Bueno, de aquí a que me lleguen, estoy más tranquilo. Aún tengo que pedalear mucho.